Me presento, mi nombre es Tomás Alejandro Ríos, hago parte de la IPS Óptica La Plazuela, integrantes de la UT Visión del Sur, que está conformada por varias empresas, entre ellas Visión Total y Óptica La Plazuela. Es para nosotros un gusto poder estar acá en esta tarde, poder presentar de una manera resumida varios componentes del cuidado de las gafas, entre ellos posibles molestias de adaptación de los usuarios cuando están usando por primera vez sus gafas, hablar un poquito de los tipos de lentes que existen en el mercado y los que están cubiertos por el PBS. Vamos a tocar varios temas importantes para que todos nos retroalimentemos y bueno, esperamos que esta pequeña charla pueda ser de mucho agrado para ustedes y que nos podamos retroalimentar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Queremos nosotros como UT, queremos promover una cultura de autocuidado de la salud visual en la población afiliada a Sabia Salud. Esto para nosotros es muy importante porque como unión temporal, si nosotros logramos que nuestra población y que ustedes que están participando de esta charla puedan conocer acerca de las coberturas del PDS, de cómo cuidar unas gafas, de los tipos de lentes que están en este momento en el mercado, sabemos que ese conocimiento va a ser muy provechoso para ustedes mismos, para las familias y para los afiliados si estamos en cargos administrativos dentro de Sabia Salud, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta charla? Queremos promover una cultura de autocuidado, queremos crear cambios en las familias a través de la educación en salud visual, reforzando esas conductas y estilos de vida saludables para que las personas puedan prevenir esas enfermedades visuales. Queremos lograr que la población afiliada a Sabia Salud tenga una salud visual en óptimas condiciones. Queremos dar a conocer los diferentes tipos de lentes cubiertos por la EPS. Queremos explicarles los diferentes cuidados que debemos de tener con los lentes y las monturas. eh, Unas breves recomendaciones de uso y buen manejo de los lentes. Y por último, queremos explicar las posibles molestias de adaptación. De adaptación, ¿sí? Bueno, como primer punto, Tomás, qué nosotros... pena, discúlpame un momentico para que continúes con la presentación, para recordarles a todos los que nos están acompañando, muchas gracias por estar conectados además, que ya está lista para que nos colaboren con la lista de asistencia. Y te agradezco si más adelantico les vuelves a recordar para que la diligencien antes de terminar también, por favor. ¿Listo? Claro que sí, mi ¿En qué doctora. parte? Gracias. Gracias, doctora. Bueno, les agradecemos que nos colaboren ahí diligenciando la lista de asistencia. Bueno, como el primer punto y como IPS, lo que nos hemos encontrado durante este corto tiempo de trabajo con la unión temporal y con la ría visual en el suroeste y en el occidente, es que nos hemos encontrado este tema de automedicación. Y la automedicación la hemos visto y se ve mucho porque las personas se están acostumbrando a que compran, y se ve mucho y es muy común, que compran los lentes en la calle, las famosas gafas de cerca. Son gafas que, primero que todo, son gafas que no tienen, son lentes que no tienen INVIMA. Y esta automedicación está haciendo que la visión de las personas se esfuerce más de lo que, o sea, se coloquen aumentos
de más de lo que de pronto ese paciente pueda tener en una revisión médica, en una revisión de consulta de optometría. Entonces, la primera recomendación que nosotros damos como IPS es que le podamos enseñar a nuestros afiliados que la consulta de optometría es vital para poder saber el estado visual que tiene cada persona. Las fórmulas de la calle o las gafas que se compran en la calle a 10.000 o a 5.000 son lentes que vienen en unas graduaciones y que esas graduaciones no tienen la fórmula que verdaderamente un paciente puede tener porque no ha sido valorado por un médico. Entonces esa es nuestra primera recomendación. Con este tema, con este tema de lavado de manos, también es muy importante ahorita con el tema de pandemia y, y es importante que nosotros podamos hacer un correcto lavado de manos, que podamos nosotros visitar mínimamente cada año al optómetra, que le podamos explicar eso a los pacientes. Mínimamente una vez cada año nosotros estamos indicándole a los usuarios para que asistan al optómetra. Esto hoy en día, dentro de la demanda inducido, dentro de la demanda porque independientemente que un paciente necesite o no necesite lentes, es importante que ese paciente pueda ser valorado por el optómetra una vez cada año. Hoy en día ya el uso de los dispositivos, toda la tecnología, celulares, tablet y todo lo que nos está ofreciendo la tecnología nos está haciendo que la visión se esfuerce cada día más. Y eso está haciendo en las personas que las personas tiendan a que los ojitos se pongan más rojos, a que las personas les dé más migraña, a que las personas les dé dolores de cabeza, mareos, eh, bueno, y todo este tipo de cosas que pueden estar pasando por las personas. Entonces, es vital que nuestros pacientes, nuestros usuarios, mínimamente sean valorados una vez cada año. Listo. Bueno, dentro de todo lo que tiene que ver con la salud visual, nosotros tenemos una resolución que es la resolución 2292, que es la resolución que nos da todas las coberturas que están dentro del plan de salud, ¿sí? Hay un artículo que más adelante lo vamos a ver, que es el artículo 56, en el cual nos habla de qué es lo que está cubierto dentro del PBS, qué es lo que no cubre el plan de salud, y esto nos va a dar como una guía para que nuestros afiliados tengan como algo claro de qué es lo que verdaderamente les tiene que dar la EPS y qué no les da la EPS, ¿sí? Eh, una nota importante realizando esta charla es que las enfermedades oculares no tienen edad para aparecer y muchas veces no muestran síntomas. Por ejemplo, en los niños es importante que los niños desde a partir del año, 2 añitos, ya los optómetras están en la capacidad de hacer un tamizaje visual. Es importante que nuestros jóvenes en etapa escolar también asistan y puedan ser valorados por un optómetra. Eh, Como no tiene ningún síntoma, o sea, el único síntoma que tiene un defecto visual es que las personas empiezan a ver borroso de lejos, de cerca, que ahorita más adelante vamos a hablar de esas enfermedades. Pero lo más importante es que queremos que ustedes sepan de que hay un plan de salud, de que la EPS nos da, tenemos unas coberturas para lentes, unas coberturas para montura, y que con esta guía visual lo que nosotros queremos es que toda la población de Savia, en los municipios que estamos nosotros trabajando, que son todos los del sur, el occidente de Antioquia, puedan ser mínimamente valorados, todos en cualquier etapa de la vida, sin ninguna restricción.
Una pregunta que nos hacen nuestros afiliados, nuestros pacientes de Savia cuando asisten a la consulta, y es qué pasa si yo requiero unas gafas. Entonces aquí tenemos dentro de la resolución 2292 dos puntos importantes. Si el paciente está afiliado al régimen subsidiado o si el paciente está afiliado al régimen contributivo. Para esos dos casos tenemos unas coberturas bien importantes. ¿Por qué son importantes? Porque es la forma como nosotros como IPS vamos a asesorar a ese paciente. ¿Qué le vamos a explicar? ¿Cuáles son sus derechos y deberes como afiliado de Savia? ¿Qué le podemos dar nosotros como IPS y qué no le podemos dar? Entonces vemos muy claro que en el régimen contributivo dice que los lentes se les dan una vez cada año a las personas hasta 12 años y una vez cada 5 años en los mayores de 12 años. Esto es por prescripción médica por el optómetra, ¿sí? Mira que en la parte final dice el valor de la montura es asumido por el usuario. Entonces esto es muy importante porque las personas que están en el régimen contributivo solamente tienen derecho al lente una vez cada año, solamente hasta los pacientes que tienen 12 añitos o menos de 12 años. Ya los que tienen más de 12 años, el suministro del lente es una vez cada 5 años. Y nunca la montura va a estar incluida dentro del PBS. Es decir, la montura siempre es un cobro particular o un pago particular que debe de hacer el usuario, ya sea que lo haga con la UT o ya sea que el paciente lo haga por fuera. Y al momento de que se atienda al usuario, el paciente puede o bien comprar sus gafitas con la UT o bien traer una montura propia y en esa montura se le adapta el lentecito. En el régimen subsidiado tenemos algo muy distinto y es que para los menores de 21 años y mayores de 60, el PBS le suministra el lente y la montura. Y para los pacientes que están entre 21 años y menores de 60 años, el lente es una vez cada 5 años. Y mira que en la parte final dice, el valor de la montura es asumido por el usuario. Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos en la atención, muchos pacientes presentan ese tipo de quejas que son resueltas en el momento de la asesoría. ¿Por qué? Porque el paciente dice, no, es que a mí la EPS me tiene que dar todo. Entonces, cuando nosotros vamos a verificar los derechos y a confirmar la edad del paciente, nos damos cuenta de que es un paciente que tiene 30 años o 35 años. Entonces, ese paciente, nosotros, cuando miramos esa cobertura dentro de la resolución 2292, nos damos cuenta de que solamente tiene el derecho al lente una vez cada 5 años y la consulta de optometría. En ambos casos, la consulta de optometría va cubierta por el PBS, es decir, que a ningún usuario se le cobra la consulta. Supongamos que ese paciente las gafas las daña, las bota y va al año o a los 2 años. Ese paciente no tiene esa cobertura dentro del PBS. Ya todo lo que salga de ese paciente en menos de 5 años, todo es particular porque el PBS no lo cubre. Para que lo vean bonito. Entonces, Pero es que porque a mí me gustó nomás y a mí me gusta y me gusta. Eso dicen por egoísmo. Pero si usted tiene unas gafas. hola, qué pena ahí. Bueno, entonces, estas son las coberturas. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros le damos a esos pacientes que tienen de pronto esa dificultad al acceso cuando son pacientes de 21 a 50, de 22 a 50 y de 21 a 59 años? ¿Qué facilidad le damos nosotros a esas personas? Les ayudamos con el descuento, no se les cobra consulta, les garantizamos precios asequibles para que esa persona pueda tener nuevamente los lentes y la montura, porque son pacientes que en esos 5 años realmente pues dentro de la resolución no tendrían cobertura, ¿sí? Pero para eso pues
nosotros como UT y como IPS diseñamos esas facilidades de costos y de acceso pues a los servicios a costos mínimos. Para cuando son, hay una, ¿cómo se llama? Dentro de ese artículo 56 hay un tipo de lente que más adelante se los voy a explicar, que es el lente policarbonato. Ese lente policarbonato está incluido dentro del PBS. ¿Cuál es la ventaja del lente policarbonato? Es que para pacientes que tienen fórmulas demasiado altas, lo que hace ese lente policarbonato es que adelgaza el lente y estéticamente ese lente queda mucho mejor presentado. Entonces mejora la autoestima de un paciente que tiene fórmulas altas, ya sea positivas o negativas, y nos permite dentro de una cobertura del PBS mejorar esa salud visual de ese paciente, de ese afiliado. ¿Cuáles son los tipos de lentes que están cubiertos por el PBS? Nosotros como empresa, nosotros los llamamos lentes básicos. ¿Qué quiere decir lentes básicos? Que son los que el mercado, desde hace muchos años, fueron los primeros lentes que están en el mercado. Son lentes que son para personas que tienen miopías o hipermetropías o astigmatismo, nosotros los llamamos lentes monofocales. Es decir, que son para corregir un defecto visual para una sola visión. Los lentes bifocales, que son los invisibles y los flap top, son lentes que se utilizan para corregir la presbicie, y en esos lentes ahí ya están todos los pacientes que tienen mínimo desde 40 años en adelante. Claro que hay pacientes que tienen otras patologías que hacen que usen lentes bifocales desde más jóvenes, pero lo normal es que pacientes mayores de 40 años ya empieza a aparecer esa presbicie, esa visión de cerca que se pierde. Entonces, esos tipos de lentes se usan en ese rango de edades. Y los lentes policarbonato. Hay un tipo de lente que es el lente de contacto, que aunque no está cubierto por el PBS, es un lente que dentro de la RIA, dentro de la unión temporal, sí está cubierto. Nosotros aquí le colocamos no PBS porque requiere también igual unas autorizaciones, requiere un MIPRES de por medio, pero para el tratamiento médico está incluido dentro de la UT, para pacientes que por su patología o por su recomendación médica del optómetra o el oftalmólogo se hace necesario. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar pacientes que tienen fórmulas demasiado altas, pacientes que tienen queratoconos, también los tratan con lentes, pacientes, por ejemplo, que tienen que perdieron un ojito y que solamente les sirve el otro, entonces aquí se adapta un lente de contacto especial para ese tipo de pacientes. Entonces el lente de contacto se usa de acuerdo a la condición médica del usuario y a la recomendación médica del optómetra o del oftalmólogo. Este tema de exclusiones para nosotros como Unión Temporal y como IPS, siempre dentro de la asesoría es un punto que nosotros reforzamos mucho, porque como lo vimos anteriormente en una de las presentaciones, los lentes que cubre el PBS son lentes básicos. Son lentes que dentro del artículo 56 en su parágrafo dice que no se financian filtros o colores, películas especiales, lentes de contacto, ya lo vimos que no, pero que dentro de la RIA sí, y los líquidos para los lentes de contacto. Esto es muy importante porque hoy en día todos los lentes, que prácticamente el 99% de los lentes que nosotros suministramos a nuestros pacientes, siempre la recomendación médica es que ese lente mínimamente tenga un filtro, ya sea un filtro UV o un filtro en adelante, que sea un filtro antirreflejo, un filtro blue o un filtro un tratamiento fotocromático para que se oscurezca con el sol. Todo este tipo de filtros y películas ayuda para que las personas, dependiendo de su actividad laboral o su actividad comercial o las actividades diarias que haga esa persona, tenga
una protección adicional a lo que trae el lentecito. Entonces vemos, por ejemplo, cómo hoy en día el uso de esas pantallas y de los celulares hace que nosotros ahorita estemos recomendando más el filtro blue, porque es uno de los filtros más nuevos que hay en el mercado. Como por ejemplo de los lentes bifocales, nosotros ya estamos recomendando más el lente progresivo, porque el lente progresivo es un lente que trae 3 lentes en uno, sirve para corregir la presbicia, es un lente que es más cómodo, más cómodo para usar los pacientes de 40 años en adelante. Nosotros ahí tenemos especial agrado con este lente progresivo para pacientes presbitas o mayores de 40 años, porque la adaptación es muy fácil, se hace más cómodo el trabajo en oficina o el trabajo de lectura, porque el paciente puede estar viendo lejos, intermedio y cerca con un solo lentecito. Para los pacientes jóvenes, para los pacientes que usan después de los más o menos, después de los 5 años, 6 años en adelante, nosotros estamos recomendando los filtros antirreflejo para que ya el niño, el joven, el adolescente, en sus escuelas, sus colegios o en el uso de los dispositivos electrónicos ya esté protegido al 100% con un filtro V400. Todos los filtros antirreflejo, los filtros blue traen filtro V400, entonces eso hace que la protección sea mayor y el desgaste de nuestros ojitos sea leve, al mismo tiempo que reducen la fatiga, reducen el cansancio. Entonces, todo este tipo de exclusiones, aunque mm, puedan ser muchas exclusiones, realmente para el paciente es de vital importancia que nosotros pues los asesoremos con lo que está hoy en día a la vanguardia. Todo este tema de exclusiones es asumido por el usuario de forma particular. Si un paciente, por ejemplo, supongamos que un paciente no quiere colocar ningún filtro o no quiere sino un lente básico, al paciente no se le cobra ningún dinero por el lente que da la EPS. Es importante como mencionar eso, ¿sí? Em, Acá, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a ver si se alcanza a ver, si de pronto aquí en mi camarita, vamos a ver si se alcanza a ver. Yo, por ejemplo, aquí traje, así, así como están viendo ustedes en mi pantalla, así viene un lente. Para los que no conocen, esto es un lente, esto es un lente monofocal, así viene en bruto. Es decir, que cuando un médico a mí nos pasa la receta o la fórmula médica de ese paciente, cuando a mí me llega de la fábrica, me llega así. Es un lente que es totalmente redondo, que es totalmente redondo. Si se pueden dar cuenta, creo que ahí en la pantalla él está dando como un viso como azulito. Ese viso azulito es porque este lentecito trae un filtro de protección a la luz azul, y lo que hacen en el laboratorio de la IPS y de la unión temporal es que este lentecito se recorta de acuerdo al diseño del paciente, de la montura que escoge el paciente. Entonces, si por ejemplo el paciente escogió esta gafita, voy a mirar si por aquí la alcanzo a coger. Si el paciente escogió esta gafita, entonces lo que hacen los técnicos en el laboratorio es que recortan ese lentecito de acuerdo a la medida, de acuerdo a la forma. Entonces, este tema es muy importante porque todos los procesos que hace la unión temporal y la IPS son procesos que están 100% certificados por el INVIMA, o sea, es decir, que todos los lentes tienen que tener registro INVIMA, y eso nos da a nosotros una exactitud del 100% de que nosotros a todos los pacientes les estamos colocando lentes que tienen el 100% de protección, lentes que están fabricados por empresas legales en nuestro país o importados legalmente, y eso nos permite a nosotros disminuir garantías, corregir la ceguera a tiempo y que eso, por sus mismas condiciones se pueda masificar, que muchas personas puedan tener acceso a él, sí, de una forma 100% segura.
Dentro del tema de enseñanza, nosotros quisimos colocar unas recomendaciones básicas de cómo se cuiden unas gafas. Nosotros vemos que todavía hay personas que se quitan las gafas con una sola mano. Pues cuando yo me quito las gafas con una sola mano, una sola vecesita, puede que las gafas no se dañen. Pero si yo todos los días me las quito con una sola mano, las gafitas pueden sufrir. Porque las gafitas están compuestas de tres partes. Tenemos el marco y tenemos los brazos, que son los que abren y cierran para poderlos poner en nuestro rostro. Esos bracitos tienen una bisagra, como una puertecita. Cuando yo me quito las gafas con una sola mano, lo que estoy haciendo es que esa bisagra la estoy forzando. Una la abro y la otra queda cerrada. Entonces las bisagritas, una se fuerza y la otra no. A medida que nosotros vamos haciendo ese movimiento repetitivamente, los bracitos se pueden reventar. El marco de la montura, que es todo esto que están viendo ustedes acá, ese marco se puede reventar. Entonces siempre la forma de quitarse unas gafas es siempre con las dos manos. Me las quito hacia adelante y me las pongo. Siempre con las dos manos. La forma de limpiar unas gafas también nos vemos mucho. Porque cuando no tenemos por ahí un paño en el bolso, en la maleta, siempre las limpiamos es con la camisa. O la limpiamos con lo que es una servilleta, lo primero que se nos atraviese. Es una forma muy rápida de salir del problema, pero cuando tenemos unos lentes, esto sí las perjudica. Porque en las gafitas, como todo lente o todo vidrio, se le pega el polvo, se le pega la grasa. Y cuando yo limpio unos lentecitos en seco, lo que yo hago es que esa abrasión que genera el polvo, hago que el lente se raye. Y si el lente que yo estoy usando tiene un filtro, un antirreflejo o un tratamiento que se oscurece con el sol, lo que yo hago es que ese polvo, cuando la limpio en seco, las puedo rayar y le puedo pelar el filtro o el tratamiento. Por eso lo recomendable siempre para cuidar unas gafas es usar líquido, líquido para limpiarlas o jabón líquido. Si no tenemos un jaboncito líquido, ya sean de bebé o un jabón líquido normal, el que se usa en la casa. Cualquier jabón líquido que yo use que sea para manos se puede utilizar o el líquido que venden en las ópticas para la limpieza de los lentes. Siempre debemos de guardar las gafas en el estuche. Es algo muy coloquial, es una recomendación que suele hasta graciosa, pero muchas veces nos vemos que las gafas las guardamos en el, en el, en el bolsillo de la camisa, que nos las colocamos aquí en el botón de la camisa, nos las colocamos acá en la cabeza, las colocamos en el tocador, en muchas partes. Y eso puede hacer que las gafitas las podamos pisar, sentarnos en ellas. Entonces siempre lo ideal es tener nuestro estuche. La IPS y la unión temporal, bueno, se me quedó aquí el estuche, se me quedó. Pero la IPS y la unión temporal a todos los pacientes de Savia les entrega sin ningún costo un paño y un estuche para que el usuario siempre guarde sus gafitas. Ese estuche es elaborado en materiales, vienen a ser plástico, pero son materiales de propileno, y ese estuche lo que hace es que viene resistente, entonces las personas lo pueden guardar en el bolso, en cualquier tipo de espacio o recipiente donde quieran guardar las gafas y siempre se van a conservar. Entonces es algo que nosotros hacemos por nuestros usuarios para que ese cuidado siempre esté como al día. Si los lentes tienen polvo, no las limpies en seco. Primero utiliza jabón líquido. No apoye las gafas por el lado del lente. Vemos mucho cuando llegan los pacientes a la consulta que uno le dice, me presta por favor las gafas. Tan amable las coloca en el escritorio para saber cómo las usan. Y siempre las colocan, es en este sentido, así hacia abajo. Esa forma de colocar las gafas está mala. ¿Por qué? Porque el lentecito, si la mesa o el escritorio donde la estoy colocando está sucio, puedo rayar mis lentes. Todos los lentes, por costoso que sean, se rayan, todos. Entonces por eso los debemos de cuidar, siempre colocarlo por el lado de encima de las gafas.
Mira, esta recomendación, una recomendación que siempre le decimos a los pacientes, no aplique lociones o alcohol cuando tenga las gafas puestas. Vemos muchos pacientes que dañan las gafas por aplicarse la loción o el perfume antes de salir de la casa. Eso hace el alcohol, hace que el lente, el material del lente se dañe. Las películas o los filtros se pueden desprender si yo utilizo alcohol o lociones cerca al cuerpo o con las gafas. El alcohol puede reventar los materiales como la pasta, como el acetato, todo lo del alcohol puede hacer eso. No use las gafas sobre la cabeza y llevar las gafas a mantenimiento. Mira, ese tema de mantenimiento es un tema gratuito para todos los afiliados de la UT. Es un mantenimiento que se le hace a las gafitas para apretar los tornillitos, para lavar las plaqueticas aquí que apoyan en la nariz, para enderezarlas. El tema de mantenimiento es algo que casi uno nunca hace, uno le hace mantenimiento a todo menos a las gafas, entonces es importante hacerle mantenimiento a las gafitas para que las gafitas duren y tengan una vida útil más prolongada. No preste sus gafas a nadie, no use las gafas de otros. Esto es una recomendación muy graciosa, ahí colocamos unos muñequitos, pero es verdad, uno todavía nos encontramos que la mamá le prestó las gafas al hijo o que el abuelo le prestó las gafas al papá. Bueno, una cosa impresionante. Eso está prohibido porque las fórmulas de uno no es la misma del otro. No es la misma. Nos hemos encontrado ese tipo de cosas y se siguen repitiendo. No lo deberíamos de hacer. No deberíamos de prestarle las gafas a nadie porque le hacemos eso. Antes de hacer un bien, hacemos eso un mal. ¿Cuáles son las molestias? Las molestias para cuando usamos las gafas por primera vez. ¿Qué puede pasar? Puede pasar lo siguiente. Podemos empezar a ver borroso. Esa visión borrosa suele ocurrir mientras nos adaptamos a la nueva fórmula. Hay pacientes que cambian las gafas cada 3 años, cada 4, cada 2 años. Tenemos muchos pacientes que son juiciosos y cada año que sienten que la visión se está desmejorando, están viendo borroso, las cambian y esos pacientes, las molestias son mínimas. Pero cuando tenemos pacientes que se cambian la fórmula, renuevan la fórmula por ahí cada 2 años, esa adaptación, esa visión borrosa va a persistir mínimamente 8 días. Hay pacientes que la visión borrosa puede durar hasta 15 días. Cuando los lentes bifocales, cuando son lentes bifocales o progresivos, hay tres visiones. Una para ver de cerca, la parte superior es para ver de lejos, la parte intermedia es para ver de cerca, intermedia, visión intermedia, y la parte de abajo es para ver de cerca. Cuando nosotros formulamos un lente bifocal a un paciente que tiene presbicia y el paciente no ha usado por primera vez un lente bifocal, ese paciente puede tener problemas al caminar, porque si mira por la parte de abajo que es para cerca y ve para lejos por ahí, ese paciente ve es como si estuviera en un hueco. Entonces esa molestia al usar por primera vez un bifocal puede persistir mientras que el paciente se adapta a usar un lente bifocal o un lente progresivo. Las gafas, cuando yo las uso por primera vez, la ideal es usarlas gradualmente. Si yo estoy sintiendo esas molestias, usarlas gradualmente mientras que me voy adaptando a ellas. Se puede presentar mareo, se puede presentar dolor de cabeza, se puede presentar cansancio. Todos estos síntomas son normales. Nosotros, más o menos con la experiencia que hemos tenido con el tema de optometría, hemos visto que si una persona en 15 días no ha mejorado los síntomas, sino que persisten, ya puede ser, ya no es un problema de adaptación, sino que puede ser un problema de fabricación del lente, de montaje del lente o un error humano del optómetra que se haya equivocado al hacer su respectiva fórmula. Entonces, si un paciente tiene más de 15 días con esos síntomas, nosotros le recomendamos que asista sin ningún costo a nuevamente a una revisión para ver qué es lo que está pasando. Les recuerdo a todos los compañeritos y a las personas que están llegando que no han llenado la encuesta. En la parte inferior hay un chat. En ese chat están compartiendo el enlace para que por favor se registren. Entonces, eso es bien importante. Todos los lentes
o todas las revisiones o todas las consultas que hace la unión temporal de optometría, todo tiene garantía. Es decir, que nosotros somos muy insistentes con eso con nuestros pacientes, que no dejen las gafas guardadas, que no dejen las gafas en el escritorio, en el nochero, que es que esas gafas no me sirven, que es que allá me atendieron muy mal, que es que que qué doctor tan malo. No, nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes, si las gafas no les sirven, vuelva a la consulta, hágala revisar porque las gafas deben de servir, ya sea para corregir un defecto para lejos o para cerca. Las gafas deben servir, no se pueden quedar de recuerdo o solamente de desvare. La garantía, como se los decía, para los lentes y monturas es de 3 meses, o por problemas en adaptación o por defectos de fábrica. No incluye garantía por maltrato evidente. Mira, nosotros como IPS, estas condiciones nosotros las tenemos mínimamente como para cuando tenemos pacientes que son como problemáticos. Porque hay pacientes que llegan con las gafas de 2 años y dicen que es que las gafas se le dañaron y que le demos garantía, ¿sí? Como para tener mínimamente un texto en donde nosotros evitar un futuro inconveniente. Pero para nosotros es preferible solucionar un inconveniente independientemente del tiempo que tener unas gafas sin uso. Entonces nosotros le damos mucha prioridad, sea que el paciente tenga 3 meses o 5 meses o un año con las gafas. Tratamos de darle solución. Si muchas veces ya la garantía no la cubre por el tiempo, o porque ya es un maltrato evidente, o porque, bueno, aquí maltrato evidente pasa mucho que se sientan en ellas, que las dejan caer del carro, que el niño se las reventó, todo ese maltrato. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de dar descuentos muy altos para que el paciente solamente pague mínimamente el costo del producto. Muchas veces tratamos de salvarle los lentecitos para que el paciente no tenga que repetir los lentes, sino que solamente compre la gafita si de pronto ya pasó el tiempo. O si reventó los bracitos, lo que tratamos de hacer para solucionarles, conseguir otros bracitos que se puedan adaptar a la montura y poderle solucionar al paciente. Entonces nosotros aquí como UT y como empresa tratamos de buscar muchas soluciones para que el paciente siempre pueda tener sus gafas como al día. Recordemos que la salud visual es una discapacidad. Yo, por ejemplo, cuando no tengo gafas y estoy en la calle, yo sería pues un discapacitado más. Yo tendría que pedir ayuda hasta para coger un bus, un taxi, porque no. Yo tengo una miopía muy alta y no me daría como para estar sin gafas en la calle. Entonces, por ese mismo tema, sabemos que es una discapacidad, nosotros le prestamos como tanta atención al tema. Dentro de este tema de los lentes, también nosotros tenemos varios tipos de montura. Así como tenemos los tipos de lente, también tenemos diferentes tipos de monturas. Aquí, por ejemplo, mira, si de pronto la pueden ver, esto es una montura en pasta. Esto es una montura que es transparente, es una monturita en acetato. Hay pasta, hay acetato, hay monturas que son de otros materiales que se llaman TR90. Son diferentes tipos de aleaciones de pasta que han salido en el mercado para suplir esas necesidades tanto estéticas como médicas de los usuarios. Esto es una monturita, esto es una monturita metálica. En en la parte de abajo, si se dan cuenta, no tiene el marco. Esto se llama monturas al aire, es decir, tienen el marco en la parte de arriba, todo metálico en la parte de arriba, y en la parte de abajo está sujetada por un nylon. Dependiendo del tipo de lente y de la fórmula médica del paciente, nosotros sugerimos las monturas. Hay monturas que, por ejemplo, por la fórmula, si es muy alta, no sirven las monturas al aire. La montura que yo tengo es una montura que se llama 3 piezas. No tiene marco, solamente tiene un puentecito aquí en la mitad y los bracitos, pero los lentes están soportados por un tornillito. Entonces, dependiendo de esa escogencia del usuario, siempre la IPS le va a sugerir un tipo de lente en específico, una recomendación, para que el paciente esté bien asesorado y al mismo tiempo se sienta bien atendido y que el uso que le va a dar ese paciente a la gafa sea el apropiado.
Tomás, ¿me permites una intervención? Sí, Bueno, para hacer una aclaración, como me pareció muy simpático lo que dijiste cuando uno deja los lentes, pues yo obviamente sin los lentes no vivo tampoco, pero para que no vayan a confundir el término discapacidad, ¿cierto? Como que realmente es una discapacidad visual los que nos están escuchando. La definición de discapacidad es otra, solo que y Tomás lo quería decir en sentido figurado es que realmente uno pierde sus lentes y queda sí, perdido, o sea, queda totalmente desubicado, pero no porque sea un discapacitado visual, ¿cierto? sí, Pero por quienes nos están escuchando que veo, pues tenemos una buena asistencia y no todos son profesionales, no todos son de salud y son de otras partes para que no vayan a tener como una dificultad con el término utilizado. Yo sí, comprendo perfectamente el contexto en que lo dijiste, pero para dar claridad. correcto. Gracias, mi doctora. Y es verdad eso. Gracias por esa claridad. Y sí, y eso es cierto. O sea, qué tan importantes son las gafas en este momento para todas las personas y tanto para nosotros como empresa, que sin ellas la parte productiva, la parte laboral, la parte académica, o sea, desmejora al 100%. Por eso nosotros ahorita dentro del PIP, dentro del tema de promoción y prevención, como unión temporal y como integrantes de la UT y de IPS, le estamos apuntando mucho a la promoción y prevención dentro de las escuelas, colegios. Estamos trabajando de la mano con las alcaldías, con los hospitales, para poder detectar de una forma rápida esa primera infancia para poder saber y detectar y corregir a tiempo la ceguera. Y que ese tema de que no, porque no tengo gafas no estudio, o que porque no tengo gafas no trabajo, eh, se pueda como ir disminuyendo. Tenemos una brecha demasiadamente alta en el departamento. Hace poco hicimos un trabajo con la gobernación de Antioquia. Atendimos aproximadamente 5.000 pacientes el año pasado en diciembre, y de esos 5.000 pacientes, el 92% de las personas que atendimos requirieron gafas. Es decir, el aumento y la prevalencia de los defectos visuales cada vez va en aumento. Por eso es tan importante que siempre tengamos una revisión a tiempo de nuestros ojitos. Listo. Bueno, eso era como un poquito de la charla, de lo que les quería compartir hoy. Yo no sé si de pronto aquí alcanzan a ver como un ejemplito, un ejemplo. Yo creo que ahí se ve bien. Este tipo de lente, esto es un lente progresivo que les hablaba ahorita. Es un lente que, si lo pueden ver, en la parte de arriba tiene una bolita chiquita y en la parte de abajo tiene una bolita pequeña. Ese es la bolita pequeña es por donde el paciente va a ver de lejos, y en la bolita de abajo es por donde el paciente va a ver de cerca. Esos son los corredores que tienen los lentes de hoy en día, que son lentes que obviamente no los da el PBS, pero que se recomiendan mucho por la facilidad, por la facilidad. Los lentes bifocales flap top o invisibles son muy parecidos a estos, sino que tienen una lunita en la parte de abajo, iría como una lunita, y en la parte, cuando es un bifocal invisible, aquí lo podemos ver, es un lente que es 100% liso, pero aquí donde yo tengo el dedito, aquí donde yo tengo el Qué pena, dedito, no sé si soy solamente yo, qué pena, pero tienes la ya. cámara apagada o todos están viendo. Eso iba a decir yo desde hace rato, porque en realidad él muestra algo, incluso me salí y volví a ingresar y me aparece lo mismo, tipo de lentes cubiertos por PBS. Ah, correcto, espérame. Y la cámara no se ve. Sí se ve, pero en el mosaico. Ah, del mosaico. Ah, ya. Ah, sí, que pesar, sí. Oh, pero si uno mira la cara del expositor, ahí ve el lente, yo lo vi. Sí, ahí está. Este lentecito es totalmente liso. Esto es un bifocal invisible, que es un lente también estéticamente muy bonito para los pacientes que tienen más de 40 años, que puede que no sea la última tecnología, pero que corrige los problemas visuales tanto de lejos como cerca, y estéticamente también es bonito. Bueno, eso era como un poco de la charla de lo que les quería comentar. Queríamos como compartirles en la tarde de hoy.
Es algo como muy novedoso porque de este tema de lentes, de gafas, de cuidados, es muy poquito lo que se habla, pero eh, queremos que sigamos aprendiendo, si nos sigamos retroalimentando